Bueno, perdón, bueno, seguimos. ¿Estará salido eso? No, no. Sí. Presente usted, mi amigo. Seguimos Rodrigo. aquí en el bueno y el malo y estamos ahora con el concejal de la UCR, Francisco Fonseca, interventor de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, muchachos. ¿Qué ¿Cómo tal? andan? ¿Cómo le va? Muy Todo bien. Bueno, hablábamos en los quinchos de hoy, en cuál era el análisis que hace el Frente, Juntos para el Cambio, el radicalismo, de esta elección que para muchos fue una sorpresa, porque se hablaba de que Macri hacía 32 puntos y terminó haciendo 41. A ver, el análisis de la elección deja algunos sabores un poquito amargos. Digo, con la gente más cercana uno comparte, la elección fue buena, pero faltó tan poquito que a veces uno se pregunta, ¿no? Desde la política y desde nuestra actividad, que si se hubieran corregido algunas cositas antes o se hubiera cambiado alguna impronta en algunas cosas, podríamos haber triunfado en la elección. Creo que debíamos triunfar en la elección, me parece, y bueno, y más allá del análisis que haga la gente y el resultado y cómo se vuelca el humor, digamos, social en lo electoral, lo cierto es que hemos hecho una muy buena elección respecto de las PASO, ¿no? Porque, a ver, no solo se ha planteado una estrategia de recuperación de un voto que, el voto advertencia que le llamaban, ¿no? en las PASO, que por ahí se había perdido, sino que también esta cuestión, recién lo escuchaba a Juan Carlos López, lindo análisis, esta cuestión de empezar a salir, de tener un contacto más permanente con la gente, digo de parte de quienes ejercían el gobierno nacional en las más altas esferas, por ahí quienes estamos más en el terreno, digamos, percibíamos un poco esta cuestión. Me parece que la elección fue muy buena, nosotros, digo, tenemos esa mezcla de sabores, digo, porque también no pudimos triunfar en la elección nacional, pero hemos hecho una elección muy buena, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, que es el territorio donde nosotros trabajamos, en la provincia de Misiones. La verdad que hemos recuperado una cantidad de votos muy importante, creo que hubo un gran trabajo de la dirigencia territorial también, esto tenía que ver con un voto a la fórmula Macri-Pichetto y tenía que ver con una elección presidencial, pero también elegíamos diputados. En esa elección se triunfó ampliamente sobre el oficialismo provincial, que podemos discutir su estrategia, no es un tema nuestro, pero lo cierto es que nosotros recuperamos un montón de votos en muy poco tiempo, si vamos a ese análisis más fino, y creo que esto despierta, ¿no? Una nueva época, donde nosotros, digo, tenemos que hacer un análisis, seguramente una autocrítica y un replanteo de muchas cosas, pero estamos muy contentos, digo, porque me parece que la señal que ha dejado la ciudadanía es muy buena. Francisco, usted dieron muestra de que el radical le gustan más las internas que las generales, siempre jodemos con eso, ¿no? Eso era antes. Eso era antes, ahora no. Ahora no. Ahora va a ser peor. No, pero digo, en esto de las internas, cuando querían acordar las listas de diputados nacionales y aprovechar unas pasos, me parece que fue un gran momento del principal partido de la oposición en Misiones, que es hoy Juntos por el Cambio, ¿no? Haber hecho las pasos de los diputados nacionales me parece que influye inclusive en la recuperación del trabajo político, porque se incorporan otras fuerzas, se hace más compacto, digamos, la discusión, después de hay que decirlo, de una elección provincial con cargo a gobernador, donde metieron 2 diputados o 3 diputados. Y inclusive donde seriamente aspiraban a pelear la intendencia de Posadas y aparece la figura de Felato no se sabe de dónde en 3 meses y rompe un laburo que venía de 2 años, que fue la buena performance del 2017. Y vos como de las nuevas generaciones que son ustedes ahí en el radicalismo, ¿cómo ven esa construcción de acá en adelante y cómo convertirse en la principal referencia que tenga el misionero para contratar lo que significa el kirchnerismo en Misiones y lo que no es kirchnerista en Misiones? ¿Cómo van a trabajar sobre eso? A ver, mirá, vos hablaste... ¿Van a ir cada uno por su lado? No, ¿Se pero pichan Pablo, cada uno? A ver, hablaste de construcción y me parece que ahí está lo más importante, ¿no? Cómo construir y cómo tener varios ejes que a nosotros nos hagan ser una oposición responsable y una oposición también que le genere expectativa a la gente. Digamos, no queremos ser eternamente oposición en la provincia, nosotros tenemos un proyecto para gobernar Misiones, que lo tendremos que trabajar, que lo tendremos que mejorar,
pero que tenemos que tener un espíritu constructivo. A veces cuando, como decías vos, un poquito a veces se bromea con la cuestión, si tenemos internas, muchos dicen que nos peleamos entre todos. Si no tenemos interna, que es una rosca que arreglaron entre cuatro paredes. O sea que, digamos, ese es un poco el juego de la política. Hay un mensaje claro en estas elecciones. La gente tiene un criterio propio muy valorable para decidir. Optó contundentemente por el oficialismo. Nosotros tenemos muchas críticas a la ley de lemas, al sistema que impera en la provincia, pero el oficialismo tuvo un triunfo contundente en julio, no así en las elecciones de agosto. Es decir, el misionero no está atrapado ni es rehén de alguna fuerza política, sino que puede ir fluctuando. Que nosotros hayamos hecho unas pasos dentro de Juntos por el Cambio, sin duda, fortaleció el esquema, dio un espíritu democrático, pusimos delante, por encima de la mesa, que el misionero elija los candidatos, y te aseguro que no hubo una disputa radicalismo, pro, activar, digamos, fue una cuestión de saldar usar las PASO. Las PASO es una herramienta, y en este caso... Casi naturalizada, decimos, un hecho natural. Si acá pero tenemos además, las 3 ofertas... Pero además, el resultado de octubre da una muestra clara de que esa competencia, esa sana competencia interna, porque al otro día nos pusimos a trabajar todos juntos y seguimos para adelante, eso fortaleció. Ahora, ¿cómo vemos la cuestión para adelante? Digo, para mí hay un mensaje claro. El mensaje lo dio la gente. Por eso, este espacio, este 40%, si se quiere, ¿no? Movimiento republicano, decían algunos, que para mí coincido con esos análisis que dicen que no tiene ni un dueño, ni el radicalismo, ni el PRO, ni un dirigente, ni siquiera los dirigentes más encumbrados que han estado hasta ahora en Cambiemos, ¿no? Hay una nueva dirigencia que tiene que replantearse cosas, que tiene que mejorar y que tiene que convertir en mucho más sólido el esquema que tenemos. Pero el mensaje lo dio la gente, es decir, ahí hay un electorado que quiere otra cosa, que quiere un país más republicano, que no es que a la gente no le interesa la corrupción y banaliza esas cuestiones. La gente no quiere un gobierno corrupto, la gente no quiere que atropellen las instituciones, la gente entendió que si se atropella el sistema de poderes, eso derrama sobre un país que anda mal en todo sentido. Por eso se explica que Alberto Fernández andaba pasando los últimos 15 días el videíto de Alfonsín y se desempolvó toda la foto con Alfonsín, porque vio que había un núcleo duro de la sociedad que le estaba reclamando, che, mirá que vos al lado tuyo tenés una persona que tiene más de media docena de procesamientos, entonces, que está en cana. El mensaje, Pablo, es claro, nosotros tenemos que no cuidar el electorado, es decir, porque parece que ahí estamos yendo al político que está interesado por mantener ese quincho, digamos. Nosotros tenemos que representar a esa gente, tenemos que representar a ese misionero, tenemos que representar a ese argentino. Y lo vamos a representar con esos valores que la gente nos dijo: nosotros estamos acá, no se ganó la elección presidencial, pero, recién lo decía Juan Carlos también, está clara, no digo que del otro lado sea puramente populismo o puramente una cuestión de kirchnerismo, porque han armado un frente sólido. Bien recién de los valores. El Congreso de la Nación le va a permitir a los jueces, que tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura y demás, que no reculen, digamos, aquellos que tomaron la decisión de investigar, dándole todas las garantías procesales y demás, porque si no, nos vamos a comer que el 10 de diciembre el tema vamos a terminar con que son presos políticos, digo, los que chorearon, vaciaron el país. Digo, también eso habla de empezar a fortalecer el otro poder, para mí, clave dentro de la reconstrucción de un país, que es el Poder Judicial. Porque si no, como venía la cosa, si ganó el kirchnerismo, los muchachos ya esconden todos los archivos, presentan una falta de mérito y mañana los tiene todos afuera. Que es muy probable que pase eso. O ya pasó o está pasando. El tema que me parece que ha quedado equilibrada la cuestión, y me parece que se abre el de decir, recién lo hablábamos con Juan Carlos López, no tienen 2 años, tienen 2 meses, digamos, y ahí tienen que comenzar a dar muestra también, por un lado, de las medidas económicas que son urgentes, pero también de la solvencia política institucional, porque la gente no tiene más ganas que le choreen, es cierto, que los persigan. También tiene que haber bien lo decía, parece. Tiene que actuar el Poder Judicial, tiene que reformularse un montón de cuestiones. Yo no estoy muy de acuerdo con judicializar la política, es decir, no llevar las ideas al terreno. Porque si el tipo robó una gallina porque tenía hambre, y en un contexto social también podríamos decir que tenía que haber un fallo salomónico. Pero digo, también vamos al debate puramente político de que hay muchas cuestiones de la gestión del kirchnerismo en aquel momento que fueron muy malas. O sea, ahora, a ver, hay muchísimas cuestiones, muchísimas acusaciones
al gobierno actual sobre la mesa, pero digo, también veníamos de tiempos, por algo la gente votó el como otro día votó. Cacho Barbo reconoció que la gestión del ANSES de este gobierno fue mejor que la del kirchnerismo. Sí, Por ejemplo, digo, ¿no? No, fue en cuestiones de infraestructura, en la ANSES, en cuestiones de desarrollo social, fue la verdad que muy importante. Después podemos tener otro debate, lógicamente, nosotros somos hombres y mujeres de la política, vamos a ver si comunicamos mal, vamos a ver qué es lo que faltó. El famoso, esto que me gusta conjugar, porque estamos en un momento para verlo muy así, conjugar lo urgente con lo importante. A veces es muy bueno hacer lo importante, pero a veces la política obliga a que primero se resuelvan las cuestiones urgentes. Algunas cuestiones urgentes no se pudieron resolver, por tanto las cuestiones importantes no tuvieron mucha visibilidad, pero jamás echarle la culpa al electorado o decir que la gente eligió mal. Digo, la gente eligió como eligió y nosotros tenemos que tener, como decía recién, el mensaje de la gente. El no haber conseguido reelegir el gobierno nacional, porque seguramente algunas cosas hay que mejorar. Nosotros desde el radicalismo, digo, estamos contentos con el resultado. ¿Y crees que van a poder convivir bien ustedes en la provincia de Misiones después de este resultado? Absolutamente. Que fue un resultado que más de 100.000 votos aumentaron desde de aquel 6 de junio. ¿6 de junio era? Sí. ¿O 2 de junio? 2 de junio. Mira, de aquel 2 de junio hasta el 26 de octubre, más de 100.000 votos. Mira, Sí, siempre, de 17 puntos a 35, el doble. Sí. mira, doble. siempre en estos tiempos de Cambiemos, teniendo diferentes identidades, diferentes orígenes, siempre Sí. hemos tenido una buena convivencia con nuestros socios políticos. Ahora también digo, tenemos que regenerar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad. Sí. Y creo que Cambiemos tiene que generar nuevos liderazgos o consolidar liderazgo emergente. Ahí te hablo. Pero Francisco, vos sabés Sí. bien que cuando llegan las elecciones, después hay 4 tipos que lo único que les interesa es el armado de la lista y dónde está ubicado. No, ¿Cómo le ganás no, a eso? Si no son esas las cuestiones que nosotros Porque tenemos vos tenés que... que plantarte en esa o no. Si no, no construís nada. Decís, che, loco, vamos a entrar Sí. 2 años laburando, queremos recuperar representación en los consejos liberantes, construir intendentes o candidatos a intendentes de los municipios y armar un contexto de decir, che, bueno, los misioneros, acá está. Mira, todo lo que hicimos para que ustedes crean en este proyecto. Y llega dentro de 2 años y dice, bueno, hay que ir a primer diputado nacional, me toca a mí, no, pero no, toca al otro. Y ahí fuiste. Ahí Nosotros- se te abre la historia, digo, ¿habrá generosidad para superar Pero hay que esas ir... mezquindades? Hay que ir, Pablo, yo creo, con un dato de la realidad, porque muchas veces no parece, porque los resultados se analizan de distintas formas. Desde una década a esta parte, nosotros siempre hemos sumado. Incluso en esta última elección, nosotros hemos recuperado concejales en pueblos que no teníamos, hemos aumentado, nosotros en este periodo, en la última, retuvimos lo que poníamos en juego, pero aumentamos significativamente en el 2017. Digo, no es un problema electoral ni un problema de un armado de listas. Sí. Repito, tenemos que dejar la política de la dirigencia que se mira al ombligo. Yo quiero encabezar la lista, y hablamos de lista, hablamos de nombres, hablamos de candidaturas. Nosotros tenemos que tener un proyecto en Misiones, lo dice la gente, un proyecto de provincia, un proyecto que sea diferente, un proyecto que tenga los ejes que le interesan a los misioneros, y la dirigencia que se tiene, no solamente que renovar en las caras, digo, ¿no? Claro. Sino consolidar distintos liderazgos. Sí. Y a nivel nacional... No, cuando yo hablo de, claro, no hablo básicamente de A candidatos. eso iba un poco a nivel nacional. Ayer habló Cornejo y dijo que hay que abrir la jugada, generar nuevos liderazgos, que el espacio de Juntos para el Cambio tiene que tener una mesa, ser más horizontal. ¿Vos coincidís con esa mirada de una conducción, no estando Macri en el gobierno, más horizontal del espacio Juntos para el Cambio? Sin duda, tiene que ser de esa manera, y además creo que nosotros, desde el espacio, es importante que no solamente potenciar a los dirigentes, sino también mostrar muchas cuestiones que son exitosas. Es decir, nosotros desde el radicalismo hoy tenemos al mejor gobernador de la Argentina, que es Alfredo Cornejo. Un hombre tranquilo, austero, con un carácter muy mendocino, si se quiere. Por ahí la gente no lo conoce tanto a nivel nacional. Lo tenemos a Martín Lustó, quizá el dirigente con mayor proyección en la Argentina. Sí lo conocen mucho, pero también, digo, está haciendo sus herramientas electorales. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, digo, tenemos un cúmulo de dirigentes importantísimos. No podemos centralizarlo en una figura. El presidente no deja de ser una figura, por supuesto, muy importante, ¿no? Y cuando termine su mandato, seguramente va a ser un referente del espacio. Pero digo, nosotros tenemos que darle volumen a ese armado político. Ricardito Alfonsín dice que el radicalismo no tiene que estar en un espacio donde convive con un partido o una...
¿Qué pasa? ¿Le cagué la noche? No, te estoy escuchando. No, digo, del neoliberal, viste que Ricardito Alfonsín dice esa cuestión, digo, ¿el PRO representa el neoliberalismo en Argentina o demostró tener otra mirada, digo, o hay una ideología que identifique a Cambiemos definitivamente? A ver, después se fue como reciclando, no digo reciclando, ¿no? Pero No, se empezó a usar la cuestión neoliberal, sí. se empezó a usar la cuestión neoliberal, decir, a ver, yo quiero acusar, si te tengo que decir que sos malo, sos de derecha, Sí. neoliberal y reivindicás a los milicos, Sí. ¿viste? Entonces caemos todos en ese tipo de acusaciones. Sí, Vos me decís, lo dice gente que veneró a un general. neoliberalismo del más puro, sí, los milicos digo me refiero a la dictadura, no vamos a meter a todos bueno, los militares no. en la misma bolsa, no, me refiero al proceso oscuro, digo que te acusen, como pasó mucho en el gobierno anterior, que te pongan sobre el poncho cosas que no hay. Estereotipos o descalificaciones. Estereotipos. Vos me decís neoliberal, si nos ponemos un poco en humorada, vos me decís neoliberal, y a mí lo que más neoliberal me suena es Cavallo, que ahí estaba Alberto Fernández, como decía recién Juan Carlos López. Consenso de Washington, Domingo Cavallo, Partido Constitucionalista Nacional de Mohamed Ali Zaineldin, ahí también estaba Alberto Fernández en su primera época, pero yo no quiero ir al pasado de nadie. Digo, porque digo, tirarnos con las cuestiones para atrás, digo, analicemos la política de hoy. El PRO es un partido de centro. radicales como el Leopoldo Moró, que se ubican en un lugar como una especie de embanderados de causas populares, ¿no? Y tratar de colocar al gobierno actual, lo han hecho todo el tiempo, digamos, me parece que es un lugar alejado de la gente cuando reconoció que se pagaron más asignaciones en el gobierno de Macri que en la época de Cristina, qué sé yo. Es muy raro eso, pero vos creés que esas cuestiones no afectan a la construcción. A eso iba yo en realidad con la pregunta y la picardía. Digo, me parece que también está en... No afecta en la construcción, de decir, mira, nosotros tenemos un propósito de gestión, acá no hay una cuestión ideológica de fondo. Es que, a ver, nosotros, por ejemplo, desde el radicalismo, siempre tuvimos criterio, dijimos que íbamos a estar siempre en el mismo lugar, no íbamos a cambiar el discurso. Hubieron cuestiones del gobierno, no vamos a tildar la de neoliberales, porque de ninguna manera fueron así, pero aumento de tarifas, algunas cuestiones que se plantearon con el Fondo Monetario Internacional, desde el radicalismo hemos advertido algunas cuestiones, a veces hemos sido escuchados, a veces no. Ahí es donde la coalición electoral le faltó un poquito transformarse en una coalición de gobierno y en un armado político importante. Claro. Pero algunos dirigentes pueden tener alguna línea política distinta a otros. Ahora, el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, combatiendo al narcotráfico, haciendo la inversión que hizo en desarrollo social, poniéndole cloacas a sectores del conurbano que las pedían hace 80 años. ¿No te parece que es más progresista que el gobierno de Daniel Scioli, que estuvo 4 años antes? Por eso, hay mucho eslogan, hay mucho verso, digamos, en todo esto. Me parece que lo que hay que hacer es amalgamar las ideologías de los partidos, construyendo para la gente, tratando de hacer una buena gestión, teniendo un plan de gobierno. Después las diferencias electorales las vamos a resolver. Pero nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que representar ese espacio que no es de ningún dirigente, que no es de ningún partido y que la gente pide que nosotros estemos a la altura para tener una esperanza de un cambio en la Argentina. Y no un cambio de gobierno a 4 años, sino un cambio de un montón de cosas y de formas de vida y hacia un país con mucho más futuro que el que tenemos hoy, ¿no? Gracias, Francisco. Muy amable por su tiempo. Vamos rápidamente. Se queda así, vámonos buscados. No, se queda, digo. ¿A dónde se queda? Y en el Consejo. Ah, sí, claro. Reelecto con la lista de nuestro amigo Pepe. Sí, señor. José Pepe Bucione. Hablando de Pepe. Presidente del EPRAC. ¿Por qué lo busca mi amigo Pepe? Esta semana le salió para atrás, después de un largo batallar de un juicio de la viuda de un funcionario público que era mano derecha de Pepe Bucione. ¿Se acuerda de ese accidente trágico donde falleció el ingeniero Molina? Bueno, después de tanto batallar esa mujer, esa familia, la viuda y sus hijos, finalmente la justicia en la Cámara le dio la razón. Un juicio que fue escondido, trabado, donde hubo denuncias de persecución y demás, bueno, y le salió en contra, ¿no? Y hoy Bucione tiene que sobrellevar una situación complicada porque, además de enfrentar la historia, es el Estado que tiene que hacerse corresponsable de semejante demanda millonaria que llevó más de 10 años de juicio. Mirá vos. Así que bueno, ahí lo está entre los buscados. Un revés que lo desacomoda, si se quiere, un poco en su futuro político inmediato. Vamos al próximo buscado entonces del día de hoy.
Que es el doctor Villalba. Villalba está complicado también. ¿Por qué? Y si Sotelo también, el Sotelo que era su candidato a ministro. ¿Eh? ¿Por qué No, está bueno, complicado? no puede, ¿Por el tema de pediatría? No, con todo, tiene problemas logró solucionar algunos problemitas del tema salarial, pero también viene arrastrando algunos desencuentros, incluso con gente que de alguna manera le dio cierta confianza y responsabilidad cuando lo decidió ubicarlo, ¿no?, en el Ministerio de Salud. Sí. Creo que se quedó entrampado en algunas internas que no pudo superar, sobre todo el sector duro que viene del lado de Sandra Jiménez, ¿no?, Besus y demás, y después no supo ser muy consecuente con lo que le pedía Hugo Pasalacqua. Y Hugo Pasalacqua está en la mesa chica de los que van a decidir gran parte del gabinete, del futuro gabinete de Oscar Herrera Aguad, donde está Carlos Rovira, Pasalacqua como gobernador saliente y Oscar Herrera Aguad, y parece que Villalba, no digo que tenga los días contados, porque puede, en política nunca usted sabe que sí, señor. Bueno, muy bien. Los muchachos se reperfilan. Y el último buscado Maciel, de hoy, otro también, Ricardo Maciel, que parece ser que sí tienen los días contados. ¿Que dejaría el IFAI? Dejaría el IFAI, ¿no?, después de haber estado un largo rato, una larga siesta, después de haber pasado una larga siesta por el IFAI. El hombre lo mandarían o lo reubicarían en otra misión, no tan importante, muy bien, teniendo en cuenta lo primordial que se hace para el próximo gobierno, la relación con los productores pequeños del agro misionero, ¿no? Muy bien. 22 y 32 nos tenemos que ir, García, se nos pasó el tiempo. Así que agradecemos a la gente que nos ha acompañado. Los esperamos, por supuesto, el lunes que viene aquí en El Bueno y el Malo.